Bueno, estamos de regreso. Ahora vamos con el tema 2 de identificación de las propiedades físicas de los materiales. Recuerden que todos estos videos pues los subo aquí en mi página de internet. Pásenle la página a sus compañeros. Me van a buscar como QFDHCA en el YouTube y ahí me van a encontrar. Vamos a empezar con la conversación que está ahí. Y dice, Alex, qué bien hueles, ¿verdad que sí? Tengo el olor del sándalo. Wow, delicioso. En cambio, Carlos tiene un olor a zorrillo, sobre todo después del recreo. Qué simpática, pero ¿acaso tú no sudas? ¿O es que no hueles lo que sudas? Pues claro que sudo y también puedo producir malos olores, pero por eso uno se baña, además de que hay desodorantes. ¿Ves, Carlos? Debes aprender de mí que huelo a bosque. Pues será solo por el olor, porque aunque estás verde no tienes ramas ni hojas. ¡Qué bruto eres! Solo con su olor es suficiente. Pues no, porque como dijo la maestra, los humanos percibimos además de los olores, sabores, imágenes, también texturas. Todo lo que es material puede percibirse a través de los órganos de los sentidos. ¿A poco los olores son materiales? Desde luego que son materiales, pero producen sensaciones bien espirituales. Entonces, en esta sección vamos a estudiar lo que son las propiedades cualitativas, cuantitativas, digo, extensivas e intensivas. Ahora vamos a analizar la conversación. Este análisis no es necesario que lo pongas en la libreta, es un análisis para que veas qué tanto sabes del tema en base a tus experiencias previas y a lo que leíste aquí. Ahora, fíjate bien lo que dice. Los olores son materiales, pues obviamente, miren, si un perfume no fuera, si el olor no fuera material, la botella de perfume cada vez que le echan, no bajaría ¿cómo se llama? Su volumen, ¿verdad? ¿De qué depende que podamos percibir la materia a través de nuestros sentidos? Pues de nuestros órganos, de los sentidos. Las personas todas tenemos diferentes capacidades. Algunas personas tenemos el olfato más desarrollado, otras la vista más desarrollada, otros las texturas, no sé. Cada quien, y somos diferentes, ¿verdad? Por eso algunos son especialistas, ¿no? ¿Cuántos tipos de olores hay? Pues muchísimos, ¿no? Pero hay, en lo personal para mí, agradables, desagradables, ¿sí? ¿Qué sudor? ¿El sudor huele? ¿Será que el sudor huele como tal? ¿Te has puesto a pensar cuando haces ejercicio y empiezas a sudar huele o huele hasta después de un rato? Hay veces que no haces ejercicio y hueles, o será, ¿qué será? ¿Qué huele mejor, las rosas o los jazmines y por qué? Bueno, esa pregunta que todos contestaron rosas no es que sea que todos tienen la misma capacidad, generalmente copiaron, ¿verdad? Pero es que hay gente que no conoce ni los jazmines. Pero hay gente que tiene la capacidad y le gustan más los jazmines, a otros más las rosas, ¿sí? Es la diferencia que hay. ¿Se puede medir un olor, un sabor, una textura, un color? ¿De qué manera? ¿Cómo los mides, no? ¿Cómo puedes decir que huele no sé, a sándalo? Pues nada más huele o no huele, ¿verdad? Un sabor a limón, pues no vas a ver a limón, no se puede medir. ¿Sabe a mucho limón o a poco limón? No, ¿verdad? O una textura que es rugosa o lisa, no la vas a sentir diferente. Un color, si es azul, pues yo creo que, ¿qué tan azul es? Pues es azul, ¿no? Ni mucho azul ni poco azul es azul. ¿Es o no es? ¿De qué manera lo medimos? Pues con los órganos de los sentidos. ¿Pueden medirse las sensaciones de las que habla Alex? Obviamente que eso pues ya lo responderías tú. ¿Habrá diferencias entre el olor de un perfume al ponértelo y 15 minutos después? ¿Y por qué? Fíjate bien lo que sucede. Te pones un perfume y a los 15 minutos ya no sientes que huela. Te das cuenta que tiene olor porque otras personas cuando pasas, ay, ese perfume huele rico. Ah, ok. Entonces, lo mismo pasa si quieres hacer un experimento. Ponte una pincita en un dedo y espérate 15 minutos haciendo otras cosas y te vas a dar cuenta que ya no sientes que te aprieta la pinza. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siempre debe estar alerta. Nuestros órganos de los sentidos, en algo muy pequeño o en algo agradable no se va a fijar, pero en algo que ya es peligroso para nosotros, pues nos llama la atención y al contrario, ahí sí no nos deja de percibir hasta que ya nos hayamos alejado del peligro, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar en la siguiente página. Tenemos un POE. Quiero que hagan esta actividad. Su libreta está así. Le van a poner en la esquina la página 22, pero la van a poner en la parte de arriba de su hoja. Van a poner predigo, observo, explico, densidad, objetivo, observar algunas propiedades de la materia, investigación previa, esta la van a realizar en internet. Cada que tengan que hacer una investigación previa o que van a hacer una predicción, pausen el video, investiguen y ya que lo tengan, continuamos, porque yo no les voy a dar las respuestas. Entonces, investigación previa. En tu libro o internet investiga lo siguiente. ¿Cuáles son las propiedades físicas de la sal? ¿Cuáles son algunas de las propiedades físicas del agua? Una vez que las tengas, continúas. Luego,
Necesitas un vaso alto de vidrio, un limón que quepa fácilmente en un vaso, sal y agua. Procedimiento: llena de agua hasta 3/4 del volumen del vaso. Introduce el limón, en el vaso, el limón entero en el vaso de agua. Busca que sea un limón verdecito casi para madurar, que esté entero, que no esté perforado, para que se vaya hasta el fondo del vaso. Si no se va al fondo del vaso, no sirve para el experimento. Aparte, les voy a pasar un video si lo quieres hacer tú mismo, si no, velo el video aquí. Entonces, predicción: si agregas sal al agua del vaso, ¿qué sucederá con el limón? Aquí es bien importante, en base a lo que investigaste, las propiedades físicas de estos, en base al tema que es densidad y el objetivo, tú me tienes que elaborar una predicción para poderla justificar. Sí, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero yo puedo decir, pues al echarle la sal, el limón va a cambiar de color y se va a poner amarillo. ¿Sí? ¿Cómo lo justifico? Porque la sal y el limón, y yo he visto que la sal, si te la pones a la piel, te puede quemar y te hace que te vuelvas más viejo. Es un ejemplo que no va al caso, pero quiero que me entiendan. No debes de saber la respuesta en la predicción. Siempre debes de tener tu propio criterio. Porque si ya supieras la respuesta, no tiene caso que hagamos, o que estudies química, porque ya lo sabrías. En este caso, pues no sabemos si estamos aprendiendo, ¿ok? Ya que lo hayas justificado, continúas con la práctica, ¿vale? Ahora, continuamos. Observación. Realiza el experimento. Toma como referencia la figura que está aquí abajo. Aquí está el vaso, el agua, limón y la sal. Observa lo que sucede. Fíjate bien lo que dice aquí. Elabora dibujos de ello y acompaña cada dibujo con una descripción de lo que ocurre. Entonces el dibujo 1 sería esto. En el dibujo 2 le están echando sal. En el dibujo 3 el limón, de acuerdo a lo que pasa en el video. Explicación. Explica con tus palabras lo que sucede y compáralo con tu predicción. Ya que hayas hecho los cuadros con su descripción, tú vas a hacer una conclusión. Al final de cuentas, ¿por qué el limón hace lo que tenga que hacer? Yo le quiero agradecer a Yajaira del tercero A que nos compartió este video, donde viene lo que va a suceder. Todo lo experimenté, ya lo hice en casa. La mayoría de los experimentos son caseros. ¿Sí? No sé por qué no quiere empezar. Muy bien. Entonces tenemos el limón en agua, está al fondo, y le empezamos a echar la sal poco a poco y observen lo que va pasando. ¿Qué es lo que va pasando? ¿Cuál es la propiedad de la sal? Sólido, cristalino, sí, tiene mucha densidad, tiene mucho peso. Entonces, al tener mucho peso y una densidad muy fuerte, cuando se combina con el agua, aumenta su densidad, entonces es más densa el agua y el limón va a flotar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó aquí? Entonces, ¿cuál es la explicación? Bueno, eso aumenta la densidad y agrega más cosas, no nada más lo que te diga yo porque pues, está muy incompleto. Yo prefiero un trabajo hecho por ti que uno copiado. La verdad, copian una respuesta mal y yo sé cuántos la copiaron. Sí, entonces, no me copien, háganlo por ustedes mismos. Una vez que hayas terminado esto, puedes continuar con el video. Páusale y para que hagas tu actividad y puedas continuar. Bueno, yo voy a continuar porque tú ya le pausaste y ya lo despausas para seguir y continuamos con la lectura del texto que está ahí. Una propiedad de la materia es una característica que puede observarse. El tamaño, el volumen, por ejemplo, nos ofrece una primera indicación de la materia mediante la cual podemos describirla. La materia ocupa un espacio, es posible determinar su masa y tiene estas propiedades que la hacen diferente de la luz, que no las posee. La luz es una energía, no es masa. Un tipo particular de materia, como puede ser el aire o el agua, también recibe el nombre de material cuando se utiliza para algo especial, por ejemplo, cuando el agua es un ingrediente o parte de una mezcla. A lo largo de este libro usaremos ambos términos, o sea, materia y material, como sinónimos, salvo cuando específicamente se indique o se reconozca la utilidad del material. ¿Sí? Un pedazo de cobre de 1 centímetro, aquí tenemos un tornillito, por ejemplo, ocupa un volumen menor que uno de 5 centímetros y estos dos, a su vez, un volumen menor que uno de 10. Entonces, asimismo, el más pequeño tiene una masa menor que el más grande. Lo mismo sucede con los tornillos que con los montones de azúcar que hay en la figura 1.14. Y aquí vemos, no es lo mismo un montoncito pequeño que uno más grande y que otro más grande todavía. Y este va a tener menos volumen, este tiene más volumen que pero este tiene más volumen que estos dos. Ok, esta actividad individual también va en tu cuaderno. Página 23, en una esquina de arriba. ¿Sí? Y le vas a poner, resuelve en tu cuaderno. Fíjense bien y vamos a hacer un análisis porque la verdad casi nadie contestó bien esta pregunta. Y dice, un cubo de 2 metros de lado tiene una masa de 100 kilogramos. ¿Cuál es la masa de otro cubo de 3 metros de cada lado, hecho del mismo material? Ocupo que vayas por un pedazo de plastilina, pausas el video, vas por un pedazo de plastilina y me empiezas a hacer cuadritos de 1 centímetro de lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque te lo voy a explicar de otra manera.
Ya que lo tengas, le vuelves a dar reanudar al video. Entonces, una vez que tengas los cuadritos de plastilina de 1 centímetro, hagas de cuenta que este es tu cuadrito. Obviamente que el cuadro es volumétrico, tiene hacia atrás tiene 1 centímetro, entonces aquí no puedo hacerlo así, pero aquí está. Tengo un cubito y voy a juntar 4 para formar la mitad del cubo y otros 4 y los voy a pegar para que sean en total, que cada lado tenga dos esquinas del cuadrito, que sería la representación de los 2 metros de lado del cubo de 2 metros de lado. Si te fijas, ¿cuántos cubos tiene un cubo? ¿Cuántos cubos de 1 metro tiene un cubo de 2 metros de lado? Pues tiene 4 por el frente y 4 por atrás, ya son 8. Entonces el peso total lo vas a dividir entre 8 para obtener la masa de un solo cubo, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos. Luego hacemos ese cuadrito y ya que tenemos este, vamos a hacer otro. Vamos a hacer ahora uno de 3 metros, o sea, vas a poner 3 cubitos arriba, 3 cubitos a un lado, 3 cubitos abajo. Y luego vas a hacer 3 de estos y los vas a poner atrás para que se forme un cubo de 3 metros de lado. ¿Cuántos cubos tiene este cubo de 3 metros de lado? Pues te vas a dar cuenta que tiene 9 por 3 veces que se repite, son 27 cubos. ¿Sí? Entonces, es importante que la masa de un cubo la multipliques por el número de cubos que tienes en el cubo de 3 metros de cada lado, para que puedas obtener su masa total. ¿Sí? Bueno. Y luego la pregunta 2. Vamos a regresarnos. Fíjense bien la pregunta 2, lo que dice. A diario se tiran más de 3.000 toneladas de basura en el Valle de Chalco, suponiendo que tienes ladrillos de 1 kilogramo de masa y 30 por 10 por 15 centímetros de tamaño. ¿A cuántos ladrillos corresponde la basura de Chalco? Colocándola uno detrás de otro, ¿qué longitud ocuparían? Y entonces, yo quiero que en tu libreta también hagas esto. Pongas los datos, tienes las 3.000 toneladas de basura, dice que un ladrillo equivale a 1 kilogramo, cada ladrillo pesa 1 kilogramo. Entonces, ¿cuántas toneladas, las 3.000 toneladas, a cuántos ladrillos equivalen? Bueno, la fórmula, vas a poder convertir toneladas a kilos, ¿sí? Para poder convertir luego de kilos a ladrillos, ¿sí? Entonces, fíjate bien, analizándolo de manera muy sencilla. Si 1.000 kilogramos es igual a 1 tonelada, ¿cuántos serán 3.000 kilogramos? 3 toneladas. Pero vamos por ceros, ¿verdad? Bueno, 1.000 kilogramos, 1 tonelada. 10.000 kilogramos serían 10 toneladas, ¿verdad? 100.000 kilogramos serían 100 toneladas. 1 millón de kilogramos sería igual a 1 tonelada, ¿verdad? 3 millones de kilogramos, ¿a cuántas toneladas equivalen? Si son 3 millones de kilogramos, pues bueno, los que sean, voy a cambiar el número que está aquí, voy a poner cuántos ladrillos equivalen, ¿sí? Por cada kilo equivale a un ladrillo. Y luego dice, mide esto. Si los acomodamos uno detrás del otro, pues no importa cuánto mide acá, porque lo vamos a acomodar a lo largo. Van a multiplicar los ladrillos por 30 y van a obtener la longitud ¿en qué? ¿En qué unidades? Acuérdense las unidades, porque me desespera que pongan números, que anoten todo sin anotar las operaciones que realizan. Entonces, ¿cómo sé que lo hicieron ustedes y que no lo copiaron para variar? Ok, yo necesito ver también esos datos, y si no, cuando menos sé que lo están investigando. Entonces, en sustitución, anotan, y luego viene, al último van a poner resultado. Ok, lo quiero así cada que haya una práctica con datos que tienen que trabajar. Muy bien. Regresamos al libro. Una vez que hayas terminado, dice, comparte tu trabajo con algún compañero y revisa si llegaron a los mismos resultados. En caso contrario, consulten con su profesor para determinar si cometieron algún error o corrijan. Bueno, eso ya será en la entrega y no podemos ahorita estar compartiendo información. Si ya terminas esta actividad en tu libreta, continuamos con el texto. Dice, no importa la cantidad de azúcar que tenga. Si se calienta en un sartén, toda se funde por igual y se obtiene un caramelo. Cuanta más azúcar haya, se obtiene más caramelo y por consiguiente el producto ocupará un mayor volumen y tendrá una más masa. De la misma manera, los tornillos de hierro, por ser este material, son duros por igual. Recuerda que la dureza es la propiedad que tiene un material de rayar a otro. Subrayen esa es una definición. No importa si este tornillo es más pequeño o más grande, todos rayan un gis.
porque el gis es menos duro que el hierro. Y todos son rayados por el diamante, que el diamante es el material más duro que existe en la Tierra, dice, ningún otro puede rayarlo. La dureza de un material no depende de la cantidad que éste tenga, ¿sí? Además de la dureza existen otras propiedades de la materia que definiremos más adelante. Es importante mencionar en primer término masa, que es o cantidad de materia, que es fácilmente puedes identificar cuando tomas dos esferas o pelotas de dimensiones iguales, que fácilmente, pero hechas de diferente material, por ejemplo, la plastilina y el plástico. No es lo mismo una bola de plastilina que una bola de plástico, ¿verdad? Sin que uses un aparato, inmediatamente puedes notar que la plastilina es más difícil de aventar que la de plástico, sobre todo si está hueca la de pelotita de plástico, ¿verdad? Eso es porque ambos objetos tienen diferente masa. El volumen también es otra propiedad de la materia. Eso es evidente cuando tienes dos muestras de objetos con la misma masa, pero diferente material. Por ejemplo, 100 gramos de algodón y 100 gramos de sal de cocina, incluso si está empaquetado, el algodón ocupa más espacio que la sal. Los estados de agregación de materia también se relacionan con las propiedades de la materia. Estos estados de agregación son sólido, líquido y gas. Estos dependen de la temperatura. No es lo mismo referirse a un hielo, que es el agua líquida, o al vapor, que es el agua cuando está evaporándose. Lo anterior se explica porque aun cuando se trata del mismo compuesto, sus propiedades físicas son distintas. Mientras es posible que tomes un hielo con tu mano, no es posible que hagas lo mismo con el agua líquida o el vapor. Por otro ejemplo, puedes beber fácilmente un vaso lleno de agua líquida, pero no es posible que lo hagas con vapor o hielo. Sí, cabe mencionar que algunos materiales que parecen sólidos no lo son, ya que con el paso del tiempo fluyen. Una barra de mantequilla o un pedazo de vidrio terminan derramándose una vez que se han sido suficientemente calentados. A la propiedad de los líquidos de resistirse a fluir se le conoce como viscosidad. Subrayen eso. Muy bien, en la figura 1.15 el hielo tiene una dureza de 1.5 mos, es decir, que puede ser rayado por un objeto de yeso de 2 mos de dureza, y es capaz de rayar una piedra de talco, cuya dureza es de 1 mo. Tiene un volumen determinado que en este caso no lo puede medirse por desplazamiento del agua, ya que flota en ella, pero sí es posible hacerlo por su geometría cúbica. Tiene una masa particular que puede medirse en una balanza y expresarse en gramos. Al calentarse cambia su estado de agregación de sólido a líquido, se funde. Glosario, Mohs. Es una escala que clasifica los materiales por su dureza, considerando al diamante como el más duro y al talco como el menos. Fue inventada por el geólogo alemán Friedrich Mohs en 1825. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a continuar con la lectura. Dice, propiedades cualitativas. Es bien importante, es la primera que vamos a observar. El color, por ejemplo, es una propiedad a partir de la cual podemos clasificar los materiales, como rojo, la sangre, verdes, las hojas de los árboles, azules, la tinta o incoloros, el aire cuando no está contaminado. Sin embargo, en principio es decir, como una primera aproximación. El color de los materiales no depende de la cantidad que tengamos de los mismos. Además, no es posible determinar si tenemos un color más intenso que otro con una escala numérica, como lo haríamos con la temperatura, por ejemplo. Para los casos en que no es posible medir las propiedades, se dice que se trata de una propiedad cualitativa, mientras que cuando sí se pueden medir, se habla de una propiedad cuantitativa. A estas últimas se clasifica considerando si dependen o no de la cantidad de materia. En base a esto pueden ser intensivas o extensivas, y ahí tenemos propiedades extensivas, depende de la cantidad de materia como volumen, peso, número de partículas. Propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, como puede ser dureza, temperatura de fusión, ebullición, densidad, entre otras. Ok, entonces aquí tenemos las propiedades cualitativas que no se pueden medir, ¿sí? Subrayen esto de no se pueden medir, y las cuantitativas sí se pueden medir. Sí, no se pueden medir porque es lo mismo. Si tuvieras una cubeta de pintura roja y la vacías a una cubetita y a un vasito y a una cuchara, ¿cuál de esos tres es más rojo? Pues siguen siendo rojo, ¿no? Es una propiedad, o es rojo o no lo es, y ya. ¿Sí? En las propiedades que sí se pueden medir, bueno, pues están las extensivas, que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, el volumen, dice ahí. El volumen, o sea, como lo vimos hace rato, es una cantidad que se puede medir, sí, depende de la cantidad de materia, porque mientras más volumen, más materia va a ocupar. Pero, por ejemplo, en las intensivas, la dureza, o sea, por más que tengas más talco, no va a ser más duro, siempre va a tener la misma dureza, ¿sí? O un diamante más grande va a ser igual va a rayar igual que un diamante chiquito, ¿sí? Porque la dureza ya la tiene, ¿sí? También el punto de fusión o de ebullición, o sea, si el agua ebulle a 100 grados centígrados, pues va a ebullir a esa temperatura, ¿sí? Bueno, luego viene
La figura 1.16 dice, una propiedad intensiva es el punto de fusión, es decir, la temperatura a la cual un sólido cambia a líquido. Un cubo de hielo o un iceberg se funden a los 0 grados centígrados al nivel del mar. Sin importar su tamaño, tanto el iceberg como el cubo de hielo flotan en el agua porque su densidad es la misma. También un objeto de yeso rayará el iceberg como raya el cubo de hielo porque su dureza es la misma. Conexiones, mira, en tu curso de Ciencias 2 con énfasis en física, en el bloque 3 estudiaste las propiedades de la materia, así como los cambios de estado debido a cambio de temperatura. Si no los recuerdas, te recomendamos repasar este tema para que comprendas mejor lo que estudiaremos adelante. Y viene el glosario, densidad, bueno, se subrayan. Es la relación entre la cantidad de materia o masa de una sustancia respecto a un volumen que ocupa. Y para saber más, como recordarás, la materia se presenta en tres estados o tres formas de agregación, sólido, líquido y gas. Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse en modo natural en los tres estados, tal como es el caso del agua. La mayoría de las sustancias se presentan en un estado concreto y así la inmensa mayoría de los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido, el oxígeno o el CO2 en estado gaseoso. Vienen las propiedades extensivas, ¿ok? Ya mencionamos que la cantidad de materia tiene un objeto que es su masa. Esta propiedad es diferente del peso, aunque generalmente en el lenguaje coloquial ambos conceptos se emplean como sinónimos, pero esto es incorrecto. Acuérdense que es la diferencia entre masa y peso es muy diferente, una tiene que ver con la gravedad y otra con la cantidad de materia. Como aprendiste en tu curso de Ciencias 2 con énfasis en física, el peso es la fuerza de atracción gravitacional sobre una determinada masa. Como esta depende de la masa misma del planeta, el peso de los objetos varía según el astro en el que se encuentren. La fuerza de atracción gravitacional de la Luna es la sexta parte de la Tierra. Por ello, los astronautas pesan allí una sexta parte de lo que pesan en la Tierra. Los químicos prefieren utilizar la masa invariable de un objeto, ya que hay reacciones químicas en el espacio, en lugar de su peso variable. La unidad de masa es el kilogramo. Una tonelada tiene 1000 kilogramos, un kilogramo tiene 1000 gramos y un gramo tiene 1000 miligramos. Todos los objetos materiales, sean sólidos, líquidos o gases, como el aire, incluso los más pequeños, una hormiga, un virus, una brisna de polvo, un átomo, tienen masa y esta siempre se puede medir. La masa es una propiedad extensiva y se mide comparándola con masas conocidas. Para ello se emplea una balanza, las cuales hay muchos tipos. El volumen es una propiedad extensiva que se refiere como una cantidad de espacio que ocupa un objeto material. La unidad de volumen del metro es el metro cúbico. Y ahí observamos en la figura 1.17 la masa se mide empleando balanzas. Estos son los modelos que se muestran, antiguos. Y aquí tenemos la otra actividad individual, ¿verdad? La actividad individual de la página 24 la van a hacer en su libreta. Dice, comenta con tus compañeros y obtengan una conclusión. La temperatura de un material depende de su tamaño. Y la densidad de un material, ¿de qué depende? ¿Por qué? Entonces aquí está la densidad, la temperatura, pues ya la vimos aquí, y el ejemplo. Entonces depende realmente de su tamaño, ¿sí? Y lo que dice aquí de la densidad de un material, ¿de qué depende? Pues vean la definición y la van a poder explicar. Analícenlo, den una respuesta que sea de su propio análisis. Si no lo entienden, vuelvan a leer. Individual de la página 25 también le van a poner la actividad y la página en una esquina superior. Contesta en tu cuaderno y compara las respuestas de tus compañeros. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? Bueno, aquí la decía, la vas a anotar, pausas, la anotas y ya que termines vamos a continuar con la lectura. Muy bien, bueno, si ya la terminaste, continuamos. Viene la figura, bueno, vamos a seguir leyendo. Un metro cúbico tiene 1000 decímetros cúbicos. Un decímetro cúbico es igual a un litro. Un decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. El volumen de un objeto regular se determina empleando la fórmula matemática adecuada para este objeto. El volumen de los objetos irregulares se mide por desplazamiento de agua. El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, es importante, a ver, aquí está el curso. En primer lugar es importante, ¿dónde dice? Es importante que te asegures que el objeto a medir no es soluble en agua, porque cuando lo echas aquí se va a disolver, no sirve, la sal no se puede. Después mide una cantidad determinada de líquido usando una probeta. Esta es una probeta, mides la mitad, por ejemplo. Y, por ejemplo, una taza medidora como las de cocina también. Posteriormente sumerge por completo el objeto y determina nuevamente el volumen. La diferencia entre el volumen que tienes le vas a restar a esta cantidad y vas a obtener el volumen de lo que metiste, ¿sí? Resta el volumen final del agua
al iniciar y el resultado corresponde al volumen del objeto en cuestión. Este procedimiento se relaciona con el principio de Arquímedes que estudiaste en tu curso de Ciencias 2. ¿Ok? En general, cuando se habla de sólidos se emplea como unidad el metro cúbico o sus submúltiplos. Sin embargo, si se hacen referencia a líquidos o gases se emplea como unidad el litro o submúltiplos y submúltiplos. El volumen de los líquidos o gases se mide por el recipiente que los contiene. Por ejemplo, cuando se compra un litro de leche se mide empleando un recipiente que puede ser de cartón plastificado, dimetalizado, plástico o metal, por ejemplo, con capacidad de un litro. Un litro abreviado como L o L minúscula es equivalente a un decímetro cúbico o a 1000 centímetros cúbicos o a 0.001 metro cúbico, ¿sí? En los laboratorios se utilizan diversos recipientes para medir el volumen de los líquidos. Los volúmenes fijos o constantes se miden con pipetas o matraces volumétricos, los cuales se llenan de líquido hasta la marca correspondiente. Si el volumen que se desea medir no es constante, se usan probetas, buretas o matraces. En casa puedes medir con el volumen con vasos, tazas, cucharas. Las empleadas para el café tienen la capacidad aproximada de 5 mililitros o goteros hay aproximadamente 20 gotas en un mililitro. Muy bien, viene una TIG aquí, ya la revisé, la verdad no está disponible, así que pues ni modo, ¿no? Esta ya no está disponible, pasamos a la siguiente página. Y continuamos con la lectura, propiedades intensivas. Ahora vamos a hablar de las intensivas. Miren, la temperatura es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia. La unidad de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades es el Kelvin, aunque en el laboratorio escolar se emplean los grados Celsius. El calor y la temperatura no son lo mismo. El calor es una propiedad extensiva. Por ejemplo, si en uno de los quemadores de una estufa se coloca un recipiente con cierta cantidad de agua y en el otro quemador un recipiente idéntico, pero con el doble de agua, y ambos se calientan por un par de minutos, se le habrá aplicado la misma cantidad de calor, pero la temperatura entre uno y otro no será la misma, pues la cantidad de agua en cada recipiente es diferente, ¿verdad? Uno va a estar el doble de caliente. Un termómetro es un instrumento más usual para medir la propiedad de la materia, o sea, la temperatura. Indicará la misma temperatura en un vaso de agua hirviendo, de una olla que de agua hirviendo. De igual manera, la temperatura del hielo cuando se funde es la misma independientemente si se tiene el cubo de hielo o un iceberg, por ser una propiedad intensiva. La temperatura no nos indica la cantidad de materia presente durante la medición. Para medir la temperatura hay diferentes escalas. La más usual es el Celsius, de Anders Celsius, su creador, o centígrada. La escala de temperatura preferida por la comunidad científica y aceptada en el Sistema Internacional de Unidades es la escala Kelvin, nombrada así con el honor de Lord Kelvin, su creador. Si se acuerdan, estas son preguntas de los primeros cuadernillos. Esta escala no toma como referencia la ebullición o la congelación del agua. El número 0 se asocia con la temperatura más baja posible, es decir, aquella en que una sustancia no tiene absolutamente nada de energía cinética. Como la energía no puede ser negativa, esta escala no tiene números negativos. Ambas escalas se ilustran en la figura 1.19. Y ahí pueden observar en la figura 1.19, donde están los termómetros, las escalas en centígrados y en Kelvin, ¿sí? Y luego, continuamos. Estados de agregación de la materia. Aquí hay un glosario también. Léanlo. Calor, modelo, incomprensible, difundir. Léanlo y analícenlo para que se vayan apropiando de esos conocimientos. Estados de agregación de la materia. La materia se presenta en tres estados de agregación: sólido, líquido y gas. En tu curso de Ciencias 2 estudiaste en el modelo que mejor explica lo anterior, que es el cinético molecular. En general, las características cualitativas de los sólidos, líquidos y los gases son: entonces, los sólidos tienen forma propia y volumen fijo. Subrayen nada más eso. Y luego dice, los polvos y granos sólidos adquieren la forma del recipiente que los contiene, aunque ellos mismos tienen forma propia. Los sólidos son incomprensibles, o sea, no se pueden apretar y no fluyen. Los líquidos en grandes cantidades tienen la forma del recipiente en que están contenidos, es decir, no tienen forma propia y volumen fijo. Entonces, los líquidos, subrayen, no tienen forma propia y volumen fijo. ¿Sí? Nada más eso. Luego dice, los líquidos en cantidades pequeñas son esféricos. Los líquidos son prácticamente incompresibles. Y dice, algunos líquidos se pueden mezclar entre sí, es decir, un líquido se difunde dentro de otro. Y esta también la subrayan. Los gases no tienen forma ni volumen fijo, ¿ok? Y luego dice, los gases se expanden uniformemente y pueden llenar cualquier recipiente, no importa qué tan grande sea. Los gases se difunden rápidamente uno en otro. Los gases ejercen presión sobre las paredes del recipiente que los contiene. La presión crece con la temperatura si el gas está encerrado en un recipiente rígido. En general, la densidad de los gases es menor que la de los líquidos, y esta a su vez es menor que la de los sólidos. Si vemos ahí el silbido de una tetera, es una manifestación de la presión de vapor que se produce en su interior. Al calentarse y volverse gas, aumenta la presión en el interior y sale con presión.
por eso le ponen la forma de silbato afuera, para que con el aire saliendo a presión haga un silbido y que la gente sepa que ya está hirviendo el agua. Y ahí tenemos una figura muy importante, muy fácil de entender. Aquí tenemos el sólido, al ganar o perder calor, una sustancia sube y baja de temperatura. Entonces, si la temperatura está abajo y va aumentando y va a aumentar el calor, el sólido se va a ir desplazando, van a empezar a perder su forma y hasta que llega al líquido y luego del líquido va al gas, ¿sí? Entonces también, si el calor disminuye y la temperatura baja, las moléculas del gas se van a empezar a condensar hasta que se vuelve un sólido, ¿verdad? Solo el agua, sus moléculas no quedan pegadas, al contrario se expanden y forman redes cristalinas. Continuamos con la lectura, dice, estas propiedades nos sirven para hacer una clasificación de materiales. Sin embargo, estos pueden presentarse en estado líquido, sólido o gaseoso, de acuerdo con la temperatura a la que se encuentran. Cuando la temperatura cambia lo suficiente, el estado de agregación se modifica y como se muestra en la figura 1.22, de esta forma al calentar el agua, por ejemplo, esta se empieza a evaporar. Si seguimos calentando el líquido, se sigue evaporando. Los cambios de estado van acompañados de absorción o liberación de calor. Cuando se transfiere calor a un material, siempre y cuando este no reaccione con el aire, por ejemplo, que se queme, como veremos posteriormente, cambia su temperatura o hay un cambio de estado. La temperatura o punto de fusión es aquella en la que un sólido se convierte en un líquido. Subrayen eso si pueden. Por ejemplo, en el caso del agua, esto ocurre a 0 grados centígrados a nivel del mar. La temperatura de fusión de un material es la misma de su temperatura de solidificación o punto de congelación. En este caso es el cambio opuesto de líquido a sólido. La temperatura o punto de ebullición es el punto en el que un líquido pasa al estado gaseoso. En el caso del agua es a 100 grados centígrados a nivel del mar. El punto de fusión es el mismo que el punto de condensación de una sustancia, solo que en este caso se trata del paso de gas a líquido. Hay que recordar que estos cambios son físicos porque la materia permanece inalterada. En la tabla 1.2 de la siguiente página se presentan los puntos de ebullición y de fusión de algunas sustancias. Y vamos a observar que todos estos objetos sólidos que están aquí están hechos de madera. Ahora bien, como todos sabemos, al calentar la madera esta no se vuelve líquida, sino se quema. Es el mismo fenómeno que ocurre en algunos materiales que no se derriten al calentarse. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente página y observamos la tabla. Ahí tenemos los puntos de ebullición y fusión de algunos materiales. Yo no los voy a leer, pero aquí los pueden observar. Y bueno, más información, ahí viene una página, la pueden revisar si ustedes gustan. Individual. Esta actividad individual, si la van a hacer en su libreta, le van a poner el número de página. Dice, responde en tu cuaderno, al terminar comenta con algún compañero tus respuestas. ¿Cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Lo acabamos de revisar, ¿verdad? Entonces no me vengan con términos de internet. Revísenlo y háganme su propia respuesta con su criterio. La información que tengan. No importa que no esté tan bonita, digámoslo así, pero prefiero una respuesta, dirán por ahí, sincera de ustedes, que una copiada de internet de otro compañero y que esté mal, ¿sí? Si se dejan dos esferas de plomo, una de 20 gramos y otra de 1 kilo, en un refrigerador después de 2 días, ¿cuál tendrá mayor temperatura? Aquí estamos analizando el principio básico que la temperatura no depende de la cantidad de materia. Ya después de 2 días yo creo que las dos van a estar igual de frías, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la temperatura es así. Si te dijera después de 5 minutos, pues obviamente que no alcanza a enfriarlas. Pero si ustedes se fijan, un vaso con agua o una jarra de litro de agua, en menos de un día ya se congeló. Entonces en 2 días no se va a congelar más, ya está congelado. ¿Ok? Analicen eso cuando vayan a contestar ahí. Si se calienta agua hasta 100 grados centígrados, esta empieza a hervir, pero su temperatura no cambia a pesar de seguir calentándola. ¿Por qué ocurre esto? Porque el agua nada más cuando está en estado líquido puede estar entre 0 y 100 grados centígrados. Para subir más de 100 grados centígrados primero se tiene que convertir en gas. Y ya que se convirtió en gas, ahora sí va a aumentar su temperatura. Lo mismo pasa cuando se va a hacer un sólido. Si ustedes enfrían el agua, no puede disminuir a menos de 0 grados centígrados hasta que toda se convirtió en hielo. Y una vez que ya está hecha hielo, se empieza ahora sí a enfriar en temperaturas negativas, ¿ok? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues ya se los dije. Viscosidad. Es una magnitud, bueno, una vez que terminen esto, páusenle, y una vez que terminen esto, continuamos con la lectura. Ya que terminaron, vamos a continuar. Viscosidad. Es una magnitud que se representa la resistencia a fluir, subrayenla, esa es la definición de viscosidad, de un fluido. Cuando más espeso es un fluido, más viscoso es y viceversa. Cuando menos espeso de un fluido, menos viscoso es. ¿Se te ocurre algún material que sea viscoso, más viscoso que el agua? La palabra viscosidad proviene del vocablo del latino viscum, que significa literalmente espeso como una liga.
Si un material es muy viscoso, fluye muy lentamente, es posible disminuir esto aumentando la temperatura. Por eso es recomendable calentar la miel para que salga con más facilidad de su recipiente. El conocimiento de la viscosidad se aplica en la formulación de aceites para motor, pues estos deben de mantenerse con su viscosidad ideal aún a altas temperaturas para cumplir con su función y evitar el desgaste, que es el evitar el desgaste del motor. Para medir la viscosidad se emplea un aparato llamado viscosímetro, uno de los más sencillos que se muestra en la figura 1.24, ¿sí? Conocido como el viscosímetro de Ostwald. Viscosímetro de Ostwald funciona midiendo el tiempo que tarda en vaciarse el bulbo de una rama izquierda, ¿ok? Densidad. Vamos a pasar al siguiente tema. Se ha mencionado de las propiedades intensivas, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Podríamos añadir también que son aquellas que están determinadas por la naturaleza del material que se trate. Por ejemplo, la madera flota, las piedras en general se hunden, salvo la piedra pómez. Esta característica de los materiales que puede flotar está relacionada en buena medida con una propiedad llamada densidad. La densidad, que es su fórmula, es una sustancia es igual a su masa entre el volumen que ocupa. Entonces, densidad es igual a masa entre volumen. Esta fórmula la van a ocupar. Y se puede expresar en estas unidades. Estas son las unidades en las que debe ir. Si ustedes me contestan esto y no le ponen más que puros números sin unidades, está mal. Sí, acuérdense, en Ciencias 2 ya lo vieron. Dice la densidad, y se conoce como densidad de un material y volumen o masa, se puede, si se conoce la densidad de un material y su volumen, se puede calcular la masa y volumen de acuerdo con las siguientes ecuaciones. Aquí se despejó de la masa y aquí se despejó el volumen. Entonces, por lo tanto, aquí son las tres fórmulas principales. La densidad de un material no depende de la cantidad de este, siempre es la misma. De ahí que sea una propiedad intensiva. Por ejemplo, la densidad de un arete de platino puro es exactamente la misma que la de una charola de platino de igual pureza. En ambos casos, y de acuerdo con la tabla 1.3, es de 21.4 miligramos. ¿Ok? Y aquí tenemos el platino, que tiene una densidad muy fuerte. ¿Verdad? Aquí tenemos la del hielo, que es menos denso que el agua, fíjate nomás. ¿Sí? Entonces, cuando tengan un material, deben de comparar la densidad para saber qué es lo que va a pasar. Si no, no lo van a poder adivinar. Y luego continuamos con la lectura, ya vamos a pasar al experimento, pero bueno, terminamos la lectura. La densidad de un material también puede medirse por comparación con la de otro, generalmente agua o sólidos líquidos, aire para los gases. En este caso hablamos de una densidad relativa. Una manera de reconocer la densidad relativa de dos sustancias que no sean sólidas consiste en ponerlas una encima de otra. La más densa ocupará una posición inferior y el hecho de que el aceite flote en el agua significa que su densidad es menor, mientras que una canica de vidrio que caiga al fondo de un vaso con agua indica que la densidad del agua es menor que la del vidrio. ¿Ok? Entonces, van a hacer en su libreta, le van a poner actividad experimental en equipo, página 30, no se les olvide la página, y vamos a empezar el objetivo. Medir la densidad de sustancias líquidas y sólidas. ¿Sí? Cuantificar propiedades intensivas a partir de la medición de las propiedades extensivas. Investigación previa. Si en general los sólidos tienen mayor densidad que los líquidos y esto es mayor que la de los gases, ¿por qué el agua no cumple con esta situación? Ya lo hemos hablado. ¿Por qué y si no, investiguenlo. ¿Por qué la densidad varía con la temperatura? ¿A qué se llama densidad relativa? ¿Sí? Una vez que póngale pausa al video y lo reanudan cuando ya hayan hecho su investigación previa. ¿Sí? Luego van a anotar materiales y luego van a anotar, si los materiales si quieren no los anoten. Procedimientos sí me interesa. Y van a anotar todo el procedimiento, la primera parte y todo. Dice, midan la masa de un matraz, asegúrense, bla, 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 tomen el 20 mililitros de agua. Entonces, no lo vamos a hacer. Les voy a pasar un video. Si ustedes ponen en internet determinar densidad del agua, aquí tenemos un experimento. Me gustaría que ustedes grabaran sus experimentos cuando puedan y cuando no lo hagamos en el laboratorio para poder contribuir con algo a la comunidad. Entonces, no puedo pasarles este video completo porque ya tiene derechos de autor. Solo les recomiendo que vayan y lo vean. Aquí ella tiene la fórmula de la densidad acá atrás, está mal porque no se escribir con esa D, pero ahí tienen todo, ¿verdad? Yo tengo esos materiales, si ustedes lo pueden, háganlo en casa, vean el video. ¿Ok? Y regresamos con el libro de química. Lo mismo, segunda parte, ya vamos a hablar de otro líquido desconocido. Aquí puede ser un jabón, el líquido, o glicerina o etanol, ¿sí? Se mezclan, los van a unir despacito, ¿sí? Pero bueno, y si no, lo vamos a realizar luego en el laboratorio. Pero lo anotan y dejen espacio para ir anotando si no encuentran los videos y lo vamos a hacer después. Individual.
Van a hacer esta actividad individual en su cuaderno, le van a poner página 31 y dice, haz estos cálculos en tu cuaderno. Si tienes alguna duda, consúltala con tu profesor. Dice, ¿cuánta masa tendrá un depósito de gasolina de 48 litros? Otra vez nos vamos a abrir una página, bueno, ustedes van a estar en su libreta y vamos a hacer los datos fórmula y sustitución de estos. Ok, dice, ¿cuánta masa tendrá? Vamos a calcular la masa, es igual a desconocido. ¿Cuánta masa tendrá un depósito de gasolina de 48 litros? Gasolina. ¿Sí? Decía la fórmula de densidad. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí porque no tengo. Densidad. Densidad es igual. Ajá, a masa entre volumen. ¿Ok? ¿Qué datos tenemos aquí? 48 litros, ¿qué son? Pues es un volumen. Tenemos volumen, tenemos masa. ¿Qué nos falta? Tenemos volumen, masa, nos falta la densidad. Entonces vamos a calcular, no, tenemos volumen, tenemos la densidad, claro que sí la tenemos. ¿Cómo la vamos a investigar? Fácil, nos vamos a nuestro libro y me regreso a una página. ¿Qué creen? Aquí está la gasolina, el tercero. 0.67 ¿qué? Gramos sobre mililitro. Entonces me voy a mi página a mi fórmula. Densidad es igual a 0.67. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Gramos entre mililitros. ¿Sale? Y vamos a obtener esto. Tenemos que despejar la masa. La fórmula de masa, pues decía que masa es igual, regresa en su libro, a densidad por volumen. ¿Ok? Entonces, esta fórmula, que es la que vamos a ocupar, la vamos a anotar en fórmula. Y en sustitución van a sustituir esos valores. Los 48 y los 0.67 donde van a sustituir y en resultado me lo van a poner con estas unidades. Si se les olvidan las unidades no cuenta el trabajo, ¿vale? Bueno, esa es una. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, ¿qué pesa más, 6 litros de agua o 9 de gasolina? Van a hacer lo mismo, van a calcular la densidad de 6 litros de agua y la densidad de 9 litros de gasolina. Los quiero, las operaciones en la libreta. Y ya en base al resultado me van a decir cuál pesa más, ¿ok? Cuando termines, bueno, pues no lo van a compartir, me lo van a mandar. Luego para reflexionar van a poner, para reflexionar le van a poner la página 31 y responden, ¿qué pasa si soltamos un cubito de acero dentro de un recipiente con 1 litro de mercurio? Entonces, lo mismo, van a revisar la densidad del mercurio y del hierro. O de acero, aquí viene la del acero, vamos a revisar. Aquí viene el acero y el mercurio. Entonces, revisa la densidad, es lo mismo el agua y el hielo, pasa lo mismo. ¿Cuál va a flotar o cuál se va a ir al fondo o qué va a pasar, ¿no? Solubilidad. Una vez que terminen de hacer esto, pues pausan y ya que terminen lo reanudan para continuar con la lectura. Solubilidad. Una disolución es una mezcla formada por un soluto y un solvente. El primero es el material que se disuelve y generalmente está en menor cantidad, esto es bien importante, y el solvente o el disolvente, que es el medio en el que se hace la disolución, que es el que se va a encontrar en mayor cantidad. Se define como la máxima cantidad de soluto que es posible disolver en una cantidad de disolvente a una determinada temperatura. Esa subrayenla, es la definición. Se puede expresar como gramos de soluto por cada 100 centímetros cúbicos de disolvente a cierta temperatura. Por ejemplo, la solubilidad de las sales en agua a 60 grados centígrados es de 32.4 gramos por cada centímetro cúbico de agua.
La solubilidad de una sustancia en otra depende de las propiedades de ambos, soluto y solvente, de la temperatura a la cual se está llevando a cabo la disolución y de la presión a la cual se trabaja. Por lo general, es a presión constante, por lo que normalmente no se indica. Una gran parte de las disoluciones son en base acuosa, por ello se considera el agua como el disolvente universal. Y hacia tu proyecto, vamos a hacer proyectos al final de esto, que van a contar en sus calificaciones. El agua de mar es una disolución a 35% de diversas sales, entre las que se predomina el cloruro de sodio. Su densidad es mayor que la del agua pura. Constituye el 97% de toda el agua presente en la Tierra. Si apenas un 3% de agua dulce, sería posible aprovechar mejor el agua de los océanos de tal manera que ambos componentes, sal y agua, tuvieran alguna utilidad. Bueno, por eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el proyecto de la salinera. Continuamos con la lectura. Muy bien. El mundo que nos rodea es un lugar en el que encontramos, a ver si ya se cambió de página, permítanme. El mundo que nos rodea es un lugar en el que encontramos una gran variedad de mezclas. Nuestros alimentos, el aire que respiramos, el agua que bebemos, el suelo que pisamos aún, la misma ropa que vestimos, nuestra propia sangre, son mezclas las cuales pueden ser homogéneas o heterogéneas. En las mezclas homogéneas se reúnen dos o más materiales que presentan una apariencia uniforme. Un ejemplo de una mezcla homogénea es un vaso con agua. Aparentemente solo hay agua, pero seguramente también hay aire, sales y otros compuestos disueltos en ella. A máxima cantidad de soluto, en este caso el aire o las sales, se puede disolver completamente en una determinada cantidad de disolvente. Agua. A una temperatura específica se le conoce como solubilidad. La tabla 1.4 representa la solubilidad de algunos materiales en agua y van a observar qué materiales se disuelven en el agua, en qué cantidades, qué compuestos son y los gramos que se pueden ser solubles, ¿ok? Y luego viene abajo ahí. Esto es a gas a una temperatura de una atmósfera de presión, que es una presión ejercida a nivel del mar. Ok, lo leen. Y luego viene otro texto. Cuando más cantidad de solutos se encuentra en una solución es muy pequeña, es más conveniente utilizar como medida de concentración las partes por millón, que explicaremos más adelante. Por lo pronto te diremos que esta unidad de concentración expresa que tanto soluto hay en un millón de partes de esa solución. Sí, y van a anotarla para reflexionar en su libreta con la página 32 y van a responder cuál es la diferencia entre soluto y solvente. Esa definición la subrayaron en la página anterior. Contestan y reanudan el video. ¿Sí? Bueno, continuando con la lectura, dice limitaciones de los sentidos para identificar algunas propiedades de los materiales. Nuestros sentidos nos brindan información en el mundo que nos rodea. Nos permiten hacer clasificaciones y establecer diferencias. La información que nos proporciona es subjetiva, es decir, no es igual para todos, lo que significa que no todos percibimos igual las cosas. Por ejemplo, un alimento con picante le parecerá más irritante a una persona que no acostumbra a comer chile que a otra que lo hace con frecuencia. O bien, el color de una camisa puede parecerle a alguien más brillante que a otra persona, pero también hay factores como el clima, la intensidad de los estímulos que influyen en la manera en que percibimos las cosas. Una pared puede verse más o menos blanca dependiendo si es de día, está nublado o no. La exposición de un petardo hace más intensa si estamos junto a quien lo encendió que si lo escuchamos a 2 calles de distancia. Las capacidades de nuestros sentidos seguramente nos permitirán hacer una operación como medir 1 metro de alambre. Solo necesitarás una escala, por ejemplo una cinta de sastre, con la cual a ojo podrías medir 1 metro. Sin embargo, la situación cambiaría si te piden exactamente .0011 metros de alambre. Con ello estaría pidiendo medir exactamente 1.1 milímetros de alambre. Sin una escala más precisa o un instrumento que te permitiera medir adecuadamente, es muy difícil que pudieras hacer esta estimación. Nuestros sentidos están en seria desventaja si se comparan con los de otras especies. Es bien sabido que el papel que tienen los perros en la búsqueda de víctimas y siniestros y en la detección de explosivos y narcóticos, pues su olfato es muy superior al de los seres humanos. Otro tanto ocurre con los insectos, por ejemplo, la polilla macho puede detectar una presencia de una compañera suya a varios kilómetros de distancia, captando un tipo de moléculas muy especiales, feromonas, que emiten las hembras en su especie. A pesar de estas limitaciones, las sociedades humanas a lo largo de la historia han aumentado su potencial en sus sentidos a través de instrumentos de tal suerte que nunca antes podían tener mejor sentido la frase situs altius fortis, más rápido, más alto, más fuerte, que en el momento actual. Y ahí tenemos el ejemplo de un microscopio, un colorímetro y un detector de gas. ¿Sí? Van a hacer la actividad individual de la página 33, le van a poner página 33, y miren lo que dice ahí. El color de un material depende de su tamaño, porque entonces analicen lo que les decía, si tienen un vaso, una cubeta y un tambo de pintura roja, cambia el tamaño, cambia el color, depende de su tamaño. Mientras más grande el tambo, más color tiene, o sigue siendo rojo igual en todos. ¿Cómo se miden? Y justifican, ¿cómo se miden los colores? Pues con la vista, ¿verdad? No hay otra forma y solo son un color nada más. ¿Cuáles son? Ahí hay un colorímetro, por ejemplo.
¿Cuáles son las dificultades de medir propiedades cualitativas? Por ejemplo, el olor, el color, el sabor. Como decía aquí, somos diferentes de una persona a otra, pero bueno, esas son las dificultades que, por ejemplo, una persona que come chile, a una que no, va a ser una que no come chile y come poquito, va a sentir que pica y otra persona va a decir que no pica nada, ¿sí? Pues es una dificultad, por ejemplo, dame otras dos más tú. ¿Un átomo de oro será dorado? Entonces analicen esto. Si tienen una barra de oro puro, y le empiezan a partir, hasta que sacan un átomo. Con la vista que tenemos, no podemos ver los átomos, pero si tuviéramos un microscopio que pudiéramos ver al átomo a su tamaño, van a ver que es dorado, porque eso es lo que hace que se dé su color. Si no, no sería dorado. Un anillo de oro que pesa 2 gramos tiene aproximadamente 6 por 10 a la 21 átomos de oro. ¿Cuál es la masa de un solo átomo de oro? Bueno, pues aquí vamos a despejar, ¿no? Así, aquí se aplica la regla de 3. 2 gramos es igual a 6.10 a la 21 átomos. X gramos va a ser a un átomo. ¿Sí? Despejan y quiero ver las fórmulas, operaciones, resultados. ¿Sí? Por favor. Y continuamos ya nada más con la revisión. Igual, analicen, lean el texto, lean la revisión, propiedades de la materia, son características que se pueden observar, pueden ser cualitativas, son las que no se pueden medir, se refieren a las cualidades de las cosas. Cuantitativas son las que se pueden medir, pueden ser extensivas, que son las que dependen de la cantidad de materia, como la masa y el volumen. O pueden ser intensivas, como son las que no dependen de la cantidad de materia, propiedades características o particulares de los materiales, que es viscosidad, punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, densidad. Sobre el significado de los conceptos, si me van a investigar, no lo tienen que anotar en su libreta, pero sí apropiense de esos conocimientos. Las palabras que vienen acá, sólido, líquido, gas, estado de agregación, masa, materia, material, punto de fusión, punto de ebullición, densidad, color, calor, temperatura, viscosidad, propiedad intensiva, propiedad extensiva, presión, difusión, incomprensible y volumen y modelo. Y luego, pues vamos a hacer la actividad para pensar mentalmente. Si la pueden anotar, se los recomiendo porque de aquí saco preguntas para el examen. ¿Cuál es la diferencia entre volumen y masa? La diferencia, pues saquen las dos definiciones, qué es volumen y qué es masa, ¿va? El olor es una propiedad intensiva, revísenlo. Aquí pueden incluso revisar en los resúmenes. Los desodorantes son materiales, ya lo he explicado, de qué depende de qué material huela. ¿De qué manera podrías medir la masa de las alas de una mosca? ¿Cómo podrías medir la masa? ¿Cuál es la diferencia entre densidad y viscosidad? Van a sacar las dos definiciones, qué es densidad y qué es viscosidad, y puedan hacer una diferencia. Quiero sus propias palabras, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre densidad y concentración? Igual. Después de lo que se te presentó en este tema, revisa el resumen esquemático con el que finaliza y analiza a tus compañeros lo que dice la conversación de la página 21, con lo que aprendieron, construirla de nuevo en equipos de trabajo incorporando modificaciones que consideran adecuadas. Entonces lo que van a hacer es van a volver a regresar. Ahora que ya tenemos todo este conocimiento, estamos analizando la conversación y vamos a observar algo bien interesante, que ya nosotros sabemos qué propiedades son intensivas y extensivas, las cualitativas, cuantitativas. Entonces, de lo que están hablando aquí, ¿cuáles son los errores que encuentran? No me van a anotar toda la conversación, sino los errores que no percibían ellos y que ahora ustedes ya saben. ¿Sí? Es lo único que me van a corregir. Y nos vamos a la revisión. Luego dice, aproximadamente 2/3 partes de tu masa son agua. ¿Cuántos litros son? Bueno, pues primeramente se van a ir a pesar para saber cuánto pesan. Y de ahí pues si es 2/3 partes, su peso lo van a multiplicar por 2 y lo van a dividir entre 3 para obtener la cantidad, o van a obtener los litros que son de agua en su cuerpo, ¿va? En una probeta de 50 mililitros de agua se le agrega una piedra pequeña, cuya masa es de 10 gramos, se cae al fondo. Si el nivel del agua asciende a 57 mililitros, ¿cuál es el volumen de la piedra y cuál es su densidad? Primero, pues van a restar el mayor al menor y luego van a utilizar la fórmula de la densidad, porque ya conocen la densidad, ¿sí? Digo, ya conocen el volumen y la masa, ¿o no? La masa es 10 gramos, el volumen 57 mililitros. Aplican la fórmula, datos, fórmulas, sustitución y resultado. Trabajando en equipos pequeños, compartan sus POE originales entre ustedes en cuaderno, contesten las preguntas. Pues nada más las van a contestar. ¿Qué cambiaré de mis predicciones y las explicaciones que di? De lo que he aprendido, ¿qué me permitió hacer esas modificaciones? Entre todos elaboren un cartel. Bueno, que expliquen los cambios a sus POE por qué los hicieron y compártalos. Eso sí me lo van a mandar. Entonces, van a hacer este análisis de qué predijeron,
qué explicaciones dieron y qué modifican ahora, ¿verdad? Porque ya saben más cosas. Y la autoevaluación es bien interesante. Todos me ponen regular, bien, mal, no sé. No se trata de poner nada más esto. O sea, está bien si esto me sirve para más o menos ver qué tanto. Pero ¿cómo me puedes poner bien? Si le vas a poner, le entendí perfectamente, entonces me van a escribir abajo del aprendizaje, me van a escribir, por ejemplo, clasifico diferentes materiales con base a su estado de agregación e identifico su relación con las condiciones físicas del medio. Ok, les voy a decir cómo lo haría. Clasifico diferentes materiales en base a su estado de agregación. Ok, agarré el agua y la clasifiqué en sólido, líquido y gas, entonces tengo hielo, agua y vapor. Qué bueno, ya aprendí a hacer esa clasificación y en base a su estado de agregación. Aparte identifico su relación con las condiciones físicas del medio. También que el sólido como el hielo no es comprensible, el líquido es poco y el gas es muy comprensible. O sea, en base a las propiedades de los estados de agregación de la materia, podemos hacer saber que estamos entendiendo cada uno de estos. Lo mismo van a hacer con los otros dos, ¿vale? ¿Dudas o preguntas? Coméntenlo en los comentarios. Compartan este video con sus compañeros para que los puedan resolver. Y aún cuando entreguen y se les regrese, corrígenme esos errores, por favor, para que en el examen no les vaya mal, ¿vale? Agradezco su atención y que hayan llegado hasta el final. Por favor, lean 5 minutos todas las tardes. Pueden leer de esto sin necesidad de... O cuando vayan a trabajar en química, un día antes en la tarde, lean el capítulo. Yo me tardé 1 hora a lo mucho para hacer este video, pero ustedes lo pueden leer en menos tiempo, 5 minutos nada más, para que su cerebro se vaya apropiando de algunas palabras. Sin más que decirles, agradezco todo y estamos pendientes próximamente del tema 3. Adiós.